Casi por todos lados, en todo lugar, oigo una preocupación generalizada. Vivimos realmente en una época donde constantemente expresamos cuán preocupados estamos por lo convulso, por lo difícil que vive nuestra sociedad. Eso usted lo escucha, de hecho es conversación diaria de muchas personas. ¿Qué encontramos en este tiempo? Tristes noticias, muertos inmigrantes dejados en furgones hasta morir, asesinatos, violencia, impunidad, crímenes violentos, suicidios. Y pudiéramos hablar de muchas cosas que son las cosas que en el diario vivir conversamos con otros y que todos expresamos nuestra preocupación. Agreguemos abusos de toda clase y en los diferentes contextos sociales. En realidad, la tristeza de saber que mucha gente está perdiéndose y muchos de ellos están poblando el infierno. Sí, quizás no guste mencionar, a algunos no guste que uno mencione estas palabras, pero es algo real, que no se quiere decir porque suena como feo, grotesco, pero es real y la gente debe de darse cuenta de eso. Aparte de los muchos males que hay, de las cosas complicadas, duras que vivimos, en medio de todo eso, la realidad de mucha gente perdiéndose. Realmente es un tiempo complicado, muy complicado. Pero ¿acaso no somos nosotros parte de la respuesta? ¿De qué nos sirve a nosotros lamentar, conversar y no hacer nada al respecto? Yo creo que nosotros somos llamados no solamente a repetir las tragedias que vemos a diario y comentarlas, sino pensar cuál es nuestra parte en esta sociedad. Realmente nuestro mundo, nuestra sociedad está viviendo una crisis por la ausencia de luz en sus vidas, por la ausencia de Cristo. Y es lamentable que muchos de los que profesan tener a Cristo pareciera más bien que no le conocen. Y lejos de mostrar un testimonio diferente, parecen igual a aquellos que no tienen a Cristo. Parte de todos los problemas que encontramos es escuchar noticias como los países se esfuerzan por cambiar leyes, por cambiar constituciones, por cambiar determinaciones que se han tomado por años. Pienso yo que lo más importante, lo que debe de cambiar es el hombre. Podemos cambiar todas las cosas, pero si el hombre no cambia, todo va a seguir igual y peor. Y eso es el problema que nosotros tenemos hoy. ¿Cuántos esfuerzos se han hecho humanos para tratar de resolver tantas cosas? Pero siempre se cae en la ambición de los hombres que no quieren cambiar. Y la verdad que algunas personas querrán, intentarán hacer algún cambio, una diferencia, pero no se puede solamente. Lo logramos
al venir a Cristo. Es la única manera de cambiar. La Escritura nos enseña que si nosotros estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Es la única manera de ser nueva criatura. Las cosas viejas, lo que antes hacíamos y vivíamos, esas cosas pasaron y ahora aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Entonces, ¿qué esperanza tiene un hombre sin Cristo? ¿Qué esperanza tiene nuestra sociedad sin Cristo? ¿Y qué esperanza tiene nuestra sociedad sin ver el reflejo de Cristo en los que somos llamados hijos de Dios? Cuentan que hace muchos años, tiempos muy antiguos, muy anteriores, un hombre viajaba en uno de los estados de los más fríos que hay en el tiempo de invierno en los Estados Unidos. Viajaba en el estado de Minnesota y de repente en su caminar se encontró perdido en medio de una terrible tempestad. La nieve caía sin cesar y aquel hombre ya no tenía esperanza de salvarse, había agotado todos los recursos y estaba a punto de acabar su vida porque sus fuerzas ya no le acompañaban. De repente, a lo lejos, logró ver una luz, una pequeña luz, en una cabaña que estaba a la distancia, una cabaña de madera. Este hombre, al ver la luz, haciendo un gran esfuerzo porque definitivamente le faltaban las fuerzas, pudo llegar finalmente a esta casita y salvar su vida. Cuenta la historia que un hombre con algunos recursos económicos había comprado la cabaña y en ese lugar había edificado una hermosa casa que contaba a la vez con una torre en la cual podía verse una luz giratoria que era encendida justamente cada vez que había una tormenta. Y lo hacían así, el dueño de la casa lo hacía así con la idea de poder salvar a algún viajero que se encontrase perdido en medio de la tormenta, perdido en la dificultad. Eso es gratitud. Y creo que así es como Dios quiere que nosotros procedamos. Si Dios nos ha rescatado, debemos nosotros ser como esa luz que sirve para inspirar, para dirigir a otros, para rescatar a otros que están metidos en una tormenta y no saben cómo salir de ella. Bienvenidos, hermanos, siempre es una alegría, un gusto. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por ese gusto de permitirme compartir este tiempo. Bendigo sus vidas porque sé que el interés de ustedes es estar en esta transmisión, no para llenar su cabeza, su mente de conceptos, sino más que eso, para confrontarse con la palabra, para encontrar lo que Dios quiere decirnos, estar atentos y poder dar una respuesta a lo que Dios quiere hablarnos. Yo sé que juntos nosotros, en donde estemos puestos en las manos de Dios, podemos alcanzar grandes cosas. Y esas grandes cosas deben ser procurar la salvación de otras personas siendo instrumentos útiles, instrumentos que Dios pueda utilizar. Esa luz que se levanta para alumbrar a otros, que lo que ven constantemente son tinieblas. Queridos, que todos se encuentren bien en donde estén y que su palabra nos conmueva para responder, para cambiar, para permitirle a Dios nos haga personas sensibles, con carga en nuestros corazones, para cambiar nosotros
y para buscar que otros puedan cambiar, encontrando al único que puede hacer diferencia en nuestras vidas, a Cristo. Nuestra propuesta bíblica para hoy la encontramos en el Evangelio de Mateo, así que les pido que tomen la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura que el Señor nos ha dado, para que juntos podamos meditar en ello. Sé, no extraño, no ignoro, que muchos han leído este pasaje, pero quiero leerlo una vez más. Y me voy a referir a la porción del capítulo 5 de Mateo, el versículo 14 al versículo 16. Jesús está predicando. Es el Sermón del Monte, esto es parte del Sermón del Monte. De hecho, mucha gente admira el contenido del Sermón del Monte y realmente es impresionante esta predicación. En él se nos habla a nosotros acerca de cómo deben de vivir los que son verdaderamente hijos del reino. Y en otra oportunidad hablaremos un poco sobre eso, un poco más. Contiene las instrucciones de Jesús para aquellos que han respondido a la invitación suya de arrepentirse. ¿Eres tú uno de ellos que has respondido a la invitación de Jesús a arrepentirte y permitirle a Él ser el Señor de tu vida? Bueno, el Sermón del Monte es para ellos. Para nosotros que hemos conocido a Jesús, y repito, habla sobre cómo debemos de vivir nosotros, los que le hemos conocido, como verdaderos hijos del reino. Y leo el versículo 14 del capítulo 5 al versículo 16. Jesús diciendo a sus hijos, a los suyos, a los que le han conocido, a ti y a mí: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué hermoso este pequeño párrafo del Sermón del Monte que gustosamente en un futuro próximo estaremos compartiendo para ver muchos aspectos que contiene esta hermosa predicación de Jesús. Sí, aquí dice lo que somos tú y yo. Lo que Jesús dice de nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Tú y yo, que hemos encontrado a Jesús, somos llamados la luz del mundo. Obviamente entendemos que la luz que tenemos no es propia, sino el reflejo de la luz de Cristo. Él es la luz. En Él no hay tinieblas. Y somos el reflejo de la luz de Cristo porque vivimos, que eso es lo que se espera, vivimos una vida correcta que agrada a Dios y que da un claro testimonio de la luz de Cristo en nosotros. De hecho, mucha gente puede llamarse yo soy cristiano. En la Escritura encontramos que ahí en Antioquía por primera vez les llamaron a los creyentes cristianos. Y no se les llamó así porque iban a una iglesia. No se les llamó así porque tenían un montón de reglas de cómo hacer cosas religiosas. No se les llamó así porque tenían un banner, un rótulo, un sticker, algo que les llamara cristianos. No, se les llamó cristianos porque daban muestra de Cristo en su manera de vivir, en su manera de hablar, en su manera de hacer, en su manera de ser. ¿Cómo se nos puede catalogar a nosotros?
por la vida que vivimos. Es importante reflexionar en eso, porque la iglesia, nosotros los que hemos conocido a Cristo, somos la única luz que está y que se espera, que está encendida para alumbrar las tinieblas. No hay más. Pero si esa luz se esconde, si esa luz no se pone en el candelero, ¿qué puede pasar con tanta gente que está en tiniebla? ¿Por qué hay tantas crisis en el mundo? La gente está buscando respuestas y no las encuentra. Y nosotros tenemos una respuesta. Se llama Cristo. Pero ¿qué es lo que la gente ve en nosotros que somos llamados la luz del mundo? ¿Qué ven ellos en nosotros? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué ven otros en nosotros? ¿En ti, en mí? Es lamentable que si nosotros que somos llamados hijos de Dios, que ellos no puedan ver luz. Entonces, ¿a quién van a ver? ¿A quién van a escuchar? ¿A quién van a seguir? ¿De quién van a aprender? ¿Qué modelos van a encontrar? ¿Qué es lo que ven otros en nosotros? Porque si no miran a Cristo, entonces simplemente no estamos siendo luz. Y quizás hasta estemos nosotros mismos en tinieblas. Yo sé que mucha gente lo puede ver de una manera muy o religiosa o muy superficial, pero no estoy hablando algo que debe de llamar la atención a nuestro corazón. La razón por la cual Jesús vino a este mundo es para ser luz en medio de las tinieblas y salvar a la gente. Y nos encomendó a nosotros esa tarea. Pero esa tarea no va acompañada solamente con palabras y el decir esto, decir lo otro. No, va acompañado con un testimonio, el reflejo de Cristo. Que la gente vea, evidentemente, aquí hay un cristiano, como lo dijeron en la iglesia en Antioquía. Estos son cristianos. No, ellos no se llamaron a sí mismos como tales. Los demás les llamaron así porque vieron el reflejo de Cristo en ellos. Y eso hace una gran diferencia. Y eso nos debe de hacer pensar mucho a nosotros. En la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, quiero leer como para ustedes en el capítulo 2, en el versículo 9 al versículo 12, dice lo siguiente, hablando del pueblo de Dios. Sé que lo hemos dicho otras veces, sé que usted conoce esta escritura, pero el asunto es, ¿qué tanto yo puedo hacer parte de mi vida esta escritura? No solamente saberla, conocerla, sino que pueda ser evidente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, lo hemos dicho 1, 2, 3 veces y lo vamos a seguir diciendo. A esto fuimos llamados. Pero entre tanto y estamos escuchando una y varias veces y no actuar, eso asusta y preocupa. Fuimos adquiridos por Dios para anunciar las virtudes, todo lo hermoso que hay en Dios, que la gente está esperando verlo en nosotros para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y las cosas admirables de Dios no solo se dicen, se muestran con un testimonio claro de nuestra vida. Que nuestros hechos sean congruentes con lo que hablamos.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El apóstol está escribiéndole a la iglesia en donde se encuentra, diciéndole que hemos sido rescatados para anunciar las virtudes del que nos rescató. Pero también para que nosotros vivamos absteniéndonos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aunque mucha gente pueda criticar, pero obviamente la buena obra de ver un cambio claro de Cristo en nuestras vidas, al final la gente que pueda criticar o decir cualquier cosa de los cristianos puedan ver que la obra en nosotros es real. Por una buena obra, un cambio verdadero. Las virtudes de Cristo mostradas en nuestras vidas, a través de nuestras vidas y a través de todo lo que hacemos. Mi pregunta es, hoy, con tanto que vemos en el mundo, con tanto tristeza, tanto dolor, tanta necesidad de ver algo diferente. Por cierto, lo están esperando en los gobernantes y eso no es posible. Lo podemos esperar en Cristo. Lo podemos esperar solamente en la iglesia, en aquellos que son reflejos de Cristo. ¿Cómo está nuestra luz alumbrando a otros? Anteriormente hablábamos como Pablo estaba diciendo, miserable de mí si no anuncio el evangelio. Era una carga, un interés genuino de mostrar a Cristo con su vida, no solo con sus palabras, con su vida, y hacer lo posible para alcanzar por lo menos a uno. Quiero enfatizar en algo que dije anteriormente. Si nuestro interés solo es ganar gente para llenar nuestros edificios, o para que siga la gente una doctrina, una ideología, eso sería algo como Spurgeon decía de esta manera: solo estamos haciendo obras dignas de un fariseo. Nuestro propósito debe de ser llevar a toda persona a Dios. Ni siquiera nosotros, ni nuestros edificios, a Dios. Asegurarnos que estamos siendo tal luz para otros que ellos puedan encontrar luz de Cristo para sus propias vidas y puedan salvarse. Traer personas a salvación para Cristo, para Dios. Cuenta una anécdota de una mujer muy humilde, una mujer de escasos recursos, y por su condición vivía en un vecindario que era un vecindario un poco conflictivo. Esta humilde mujer un día se entregó a Cristo y el gozo de la salvación vino sobre ella. Esta mujer estaba rebosante, llena del gozo, y experimentar que en su interior corrían como ríos de agua viva. Su vida había sido encontrada y salvada. Al muy poco tiempo se levantaba en la iglesia y testificaba y expresaba cuán agradecida, cuánta gratitud había en su corazón hacia Dios por haberla salvado, por haber escuchado el mensaje y por haber dado respuesta al mensaje. Ella estaba feliz y al expresar su alegría compartió
su deseo de abandonar el área donde vivía, la calle en donde ella tenía su morada. Contó su alegría, expresó su gozo de la nueva vida que tenía en Cristo, pero también dijo: ahora en el lugar donde vivo las cosas no están muy bien, yo quiero moverme del lugar porque la calle donde vivo es una calle de mala fama. Se entiende la necesidad de buscar mejores lugares, mejores opciones. Lo interesante es que cuando ella terminó de testificar y decir cuáles eran sus planes, el pastor de la iglesia, con mucha misericordia y con mucho cariño, le miró a los ojos y le dijo: hermana querida, qué bueno todo lo que está pasando con su vida, nos alegramos. Pero quiero preguntarle, ¿qué diría usted si el gobierno de la ciudad ordenara apagar las luces, todas las luces de las calles, de esas calles oscuras, de esas calles sucias y abandonadas de nuestra ciudad, y que el gobierno de la ciudad dijera: solo vamos a dejar iluminadas las mejores calles? ¿Qué pensaría usted?, le preguntó. La mujer se quedó callada, pero comprendió lo que el pastor estaba tratando de decir y enseñar. Pasaron unos días y al poco tiempo después se encontró al pastor. Y este le dijo: señora, hermana, querida, ¿cómo van las cosas en su barrio? ¿Cómo van las cosas en aquella calle donde usted vive? Ella, sonriente, le contestó: pastor, todo está como de costumbre. El área es fea, la calle es complicada, difícil el área para vivir, pero Dios ha puesto una luz en la calle central para que la gente tropiece un poco menos con los escombros y con la suciedad. Obviamente la mujer estaba diciendo que ella decidió quedarse en ese lugar malo para alumbrar la maldad que había allí. La única manera de que las tinieblas se vayan es que la luz se levante. ¿Acaso no es eso lo que nos corresponde hacer a nosotros? Hermoso ejemplo, una anécdota muy bonita como para ponerla por obra. En el lugar donde estemos, en la condición en que nos encontremos, obviamente no estoy diciendo que no aspiremos a nada mejor, pero estoy diciendo que donde estemos, aprovechemos a hacer luz. Y tratemos de ser una influencia en medio de las tinieblas. Alguien debe de marcar una diferencia y somos nosotros. Eso es lo que dijo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Hablando de nosotros, hablando de los que le hemos conocido, hablando de los que hemos encontrado su luz. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces nosotros tenemos que entender que si somos la luz, no podemos apagarla, no podemos esconderla, sino que tenemos que levantarla y llevarla a donde hay tinieblas. No huir de donde hay tinieblas, llevarla a donde hay tinieblas. ¿Qué vamos a hacer? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, versículo 5, Jesús dijo de él mismo lo siguiente: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Sí, Jesús estaba en medio de muchas tinieblas, pero entre tanto que estaba en medio de las tinieblas, Él no huyó, Él estaba allí para hacer luz. Y esa es la idea, que nosotros también entendamos
que no podemos mezclarnos con las tinieblas, sino ser luz en medio de las tinieblas. Jesús dijo, y esto es el contexto de aquel hombre que había sido ciego de nacimiento, que algunos preguntaron, y hemos dicho eso anteriormente en una predicación, que unos preguntaron quién pecó, a sus padres o sus padres para que estuviera ciego. Entonces Jesús les dijo, no es que pecó ni ni sus padres, sino está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y en el versículo 5 del capítulo 9 de Juan dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él es la esperanza en medio de las necesidades. Es lo que necesitamos hoy en medio de la necesidad que hay en el mundo, que es mucha. ¿A quién va a usar el Señor sino a nosotros? ¿Acaso no debe de ser esa nuestra convicción? Si Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, que no escondamos la luz, que la pongamos en alto. Si Jesús dijo eso, Jesús dijo de sí mismo que entre tanto Él está en el mundo, Él es la luz del mundo. ¿Acaso no debe de ser esa nuestra convicción mientras estoy aquí? Mientras vivo en este mundo, así como está de complicado, yo quiero ser lo que Jesús dijo que yo era. Él dijo, mas vosotros sois la luz del mundo. ¿Acaso no es el creyente, tú y yo, los llamados a tomar ese lugar? ¿Quién más lo va a hacer? Por lo tanto, no debemos de permitir que nada se interponga entre nosotros y la luz de Dios tan necesitada en la vida de muchos. Y para guardarnos, para cuidarnos, que esa luz no se apague, no se deteriore. Queridos, no solamente son buenas intenciones, son acciones, es vivir una vida entregada al Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante, dice la Escritura, por tanto, amados míos, el apóstol Pablo escribiendo desde la cárcel, en una carta llena de gozo, desde la cárcel, diciendo, por tanto, amados míos, por cierto, en la cárcel era un lugar donde había muchas tinieblas. Pero Pablo en la cárcel era la luz de Cristo para los que estaban ahí. Y no solamente para los que estaban ahí, sino está escribiéndole también a la iglesia en Filipos. Y les dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El Señor nos manda a nosotros, Pablo, por inspiración del Señor, le está diciendo a la iglesia lo que deben de hacer, que se ocupen de su salvación con mucho celo, con mucho temor y temblor, que todo lo que hagan, que lo hagan bien, no murmurando, no en contiendas, no como se ve hoy en día. Eso no es luz, contiendas, murmuraciones, eso no es luz. Que no vivamos así, para que seáis irreprensibles, dice el versículo 15 del capítulo 2 de Filipenses. Irreprensibles, que su testimonio es limpio, es claro, es veraz, y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna, en medio de todo lo que vivimos ahí, debemos de ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mire qué privilegio que tenemos nosotros. Hemos dicho muchas veces que no nos involucremos con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que las reprendamos. Nuestro llamado es ser lo que Jesús dijo que fuéramos. Vosotros sois la luz del mundo. Tomemos nuestro lugar.
Pero eso no es una posición por lo mucho que podemos hablar, sino lo mucho que podemos vivir en nuestra relación de dependencia con Dios. En lo que podemos vivir haciendo con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestros miembros, lo que agrada a Dios únicamente y no a nuestra carne. Si vivimos en un mundo malo y perverso, y somos una diferencia, debemos de ser una diferencia, porque esta diferencia es la única esperanza que tienen otros de ver una luz, aquella pequeña luz a lo lejos en medio de la tormenta que puede salvar a alguien, que nosotros podamos ser eso. Y si no cargamos nuestro corazón con la gran necesidad y si no ocupamos nuestro lugar como Jesús dijo, realmente sería muy lamentable. No tenemos todo el tiempo para esperar. Lucas capítulo 11. El Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 33 al versículo 36. Dice la Escritura: nadie pone en oculto la luz encendida. Si tú eres de Cristo, si tú has nacido de nuevo, si Él te ha perdonado, eso debe de ser evidente en tu vida. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Y claro, tenemos que cuidarnos nosotros. Mire la advertencia que hace aquí la Escritura para nuestras vidas. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso lo que está escrito aquí! ¡Qué hermoso poder considerarlo! Yo puedo decir que tengo la luz, pero la verdad es que se necesita ver que todo es luminoso, que no hay ninguna tiniebla en mí. De eso se espera de los que somos llamados la luz del mundo. No hay tinieblas en ellos. Eso es nuestro privilegio, nuestra responsabilidad. Y es lo que debemos de buscar cada día. Y solamente en Cristo podemos alcanzarlo y encontrarlo. Así que, y es un llamado a cuidarnos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que decimos, a cuidar nuestras vidas para no esconder la luz que tenemos en Cristo, o no permitir que las tinieblas ahoguen la luz. No permitamos eso. Y el versículo 36 de ese capítulo 11 de Lucas: así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Tu hablar, tu actuar, tu conducirte, tus intenciones, todo será luminoso. ¿Cuál es el problema de mucha gente? Que hay cosas que no están en luz, porque hay otras intenciones y no necesariamente son las de agradar a Dios. Ese es el cuidado que tenemos que tener nosotros con nuestra vida. Asegurarnos que no tenemos parte alguna de tinieblas, sino todo, para que todo sea luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Que así sea con nuestras vidas. Es un reto, es un llamado, es un privilegio que tenemos. Sí, tenemos que sacudir cosas que son tinieblas, sí. Y esa es nuestra responsabilidad. Queridos, si volvemos nosotros a pensar en tantas tragedias
en que el mundo se envuelve en estos días, ¿quién querrá mostrar algo diferente para que otros puedan tenerlo? ¿Quiénes son llamados a hacer eso? ¿Acaso no somos nosotros los que damos testimonio de Cristo? Repito, no por lo que hablamos solamente, porque eso lo puede hacer cualquiera, hablar y hablar y hablar y hablar, sino por lo que otros puedan ver en nosotros. ¿Y qué es lo que puedan ver? Las virtudes de Cristo. Si no es eso lo que otros ven en nosotros, es muy triste decirlo, no podremos alumbrar a nadie que esté en tinieblas. Y esto es algo muy serio a considerar, muy serio. No lo podemos tomar de una manera superficial, que nosotros somos llamados a ofrecer una alternativa a este mundo complicado, un mundo tan necesitado en el que vivimos, en el cual tenemos que resplandecer como luminares. Queridos, esforcémonos, seamos valientes. La gente necesita ver a Cristo más que en palabras, en el testimonio de sus hijos, que nosotros seamos esos testigos de la luz de Cristo. Bendiciones para todos. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.